Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santisofión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santisofión. El tema que vamos a tratar con él hoy es cómo manejar la ira. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola a todas y todos, aquí con entusiasmo, ánimo y con ganas de aprender más sobre la ira. Pues bien, doctor, para comenzar, ¿qué es la ira? Bueno, Edgar, como llevamos siempre nuestra metodología, definir nuestro problema a comentar o a discutir o a efectuar una dialéctica. La ira es una palabra que puede ser interpretada de diferentes formas. Entonces, busqué unos sinónimos en latinoamericanos para que podamos entender cómo una palabra puede variar en su contexto cultural dependiendo del país o la región. Por ejemplo, cólera, enojo, rabia y enfado se utiliza en España. Molestar, disgustarse, quillarse o guapo en Dominicana. Calentarse, ponerse bravo en Colombia, Venezuela y Argentina. Sulfurarse en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Arrecharse en Venezuela, encabronarse o enfurecerse en México. Y esto denota los famosos juegos de lenguaje de Wittgenstein, cómo una palabra puede ser entendida en diferentes contextos de acuerdo a la cultura, al inconsciente del paciente, de todo lo que ha vivido desde que está en el útero materno, su entorno social, cultural, educativo, político, económico, etcétera. Entonces, toda esa información llega al cerebro y en base a eso ponemos una palabra y así categorizamos la emoción de acuerdo a que nosotros creemos que estamos pensando. Entonces, la ira puede ser diferente para diferentes personas. Sí, la ira puede ser un fenómeno natural, pero una furia encarnada, continua y persistente nos puede llevar a la muerte. Entonces, la palabra varía, la interpretación varía y la persona construye la palabra y la interpretación de acuerdo a su contexto, básicamente. Doctor, y esto lo podemos ver desde una perspectiva religiosa. Por supuesto. Tenemos, por ejemplo, en la Torá, que es el Antiguo Testamento, los 5 libros primeros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, podemos entender la ira como, por ejemplo, la ira de Dios cuando Moisés no le hizo caso y en lugar de hablarle a la piedra, le pegó a la piedra y no pudo entrar a Jerusalén, a Israel, digamos. Cuando hicieron un becerro de oro, cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos al Sinaí, y cuando bajó, habían hecho un becerro de oro y Dios se encolerizó, dice la Biblia, se puso iracundo. Y Moisés lo que hizo fue pedirle a Dios que no se pusiera iracundo. Entonces ya es un tema que podemos hablar después, si realmente Dios tiene sentimientos humanos o Dios trasciende los sentimientos humanos. Si Dios se enoja y se pone triste y llora, es un sentimiento humano. Pero Dios realmente tiene esos sentimientos, una palabra, un concepto que podemos dejar para después. Entonces, por ejemplo, en la Biblia dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Quiere decir que no hay que acostarse enojado, hay que tratar la manera de evitar el enojo o la ira, porque eso nos puede llevar a causar malestar espiritual y físico. Y en la Biblia también dice, todos deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, para poder pensar, para poder hablar y no hablar cuando esté enojado, porque muchas veces comete un error. Hay que ser lentos para enojarse, dice en la Biblia, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios desea. Entonces, la ira es uno de los 7 pecados capitales, que según Dante Alighieri está en el séptimo anillo del infierno, donde hay un minotauro, hay piedras y ríos de sangre. Esa es la interpretación de Dante Alighieri. Entonces, en el Corán, ¿qué es lo que dice el Corán sobre la ira? Es interesante,
porque dice, el fuerte no es el que vence a los demás en la lucha, sino el fuerte es el que controla su ira en el momento de más ira. Es interesante, controlar la ira para no cometer pecados según el Islam. Escuchen esto. Y apresurados al perdón de vuestro Señor y a un paraíso tan ancho como los cielos y la tierra, preparado para los piadosos, aquellos que gastan en caridad y en prosperidad y en adversidad y controlan su propia ira. Exactamente lo mismo que dice la Biblia en el Islam, porque es la Torá, la Biblia y el Islam son los mismos textos. Pero ¿qué dice el hinduismo? ¿Qué dice el budismo? La ira es una emoción que surge del deseo insatisfecho y que puede llevar a la confusión y a la destrucción del discernimiento. Controlar la ira es esencial para el crecimiento espiritual y el bienestar personal y se logra a través del desapego, la sabiduría y la disciplina. Como estamos viendo en todos los textos sagrados, habla sobre la ira y lo malo que es la ira para el ser humano. No solamente son los pecados cristianos, está en todo el inconsciente colectivo, decía Jung, en toda esa genética humana que abarca todo el mundo, todas las culturas, en todos los tiempos. Por ejemplo, en el Tao, ¿qué dice el Tao de la ira? La ira interrumpe el flujo natural del ki en el cuerpo y en la mente, llevando a la enfermedad y a la infelicidad. ¿Qué significa eso? Que la ira nos enferma, lo que estamos viendo ahora. La ira no es más que el estrés, ese estrés que nos lleva a pelear o a huir, ese estrés que nos está matando en el tráfico, esa ira que entre judíos y palestinos, esa ira entre republicanos y demócratas, esa ira entre políticos y pueblo en Guatemala, esa ira que nos altera de nuestro jefe, de nuestros estudios, nos causa daño. Entonces, tanto a nivel religioso como filosófico y científico, es malo. Hay que entenderlo y tratar de tratarlo de la mejor forma posible. Doctor, y desde un punto de vista filosófico. Bueno, ahí tenemos varias ideas. Por ejemplo, tenemos en el libro de la Ética a Nicómaco, Aristóteles nos dice que hay que buscar el justo medio. Entonces, ¿qué dice Aristóteles de la ira? Que la ira es un reflejo natural, que es lo que sabemos hoy, una respuesta de los estímulos externos, internos y memoria ante el riesgo y el peligro que nos puede hacer huir o pelear. Entonces, Aristóteles dice que eso es natural, que la ira es normal y buena cuando es en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, en una intensidad adecuada. Es decir, una ira natural a la cual debemos de hacer caso, entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sintiendo y cuál es nuestra respuesta más racional a eso. Es decir, respirar cuando nos hemos enojado, tratar de entender por qué estamos enojados en el tráfico, ver las consecuencias de un enojo en el tráfico que puede llevar a matar o puede llevar a que me maten, razonar, respirar hondo y parar el instinto natural de combate o huida y razonar por el mejor camino. Eso es lo que dice Aristóteles en su libro que se llama La Ética Nicómaco. ¿Qué dice Séneca, los estoicos de la ira? Que debe ser erradicada porque perturba la razón y conduce a comportamientos irracionales y destructivos. O sea, la filosofía también nos está diciendo que es malo. ¿Qué dice Tomás Hobbes en Leviatán? Que la ira es necesaria para ayudar a evitar la injusticia. Y cierto, nos puede motivar a evitar la injusticia. Pero en su proporción de su proporción muy alta, como dice Aristóteles, nos puede matar. Entonces hay que ser justo medio, buscar el equilibrio entre huir y pelear, razonar y actuar de forma a que busquemos el bien común y el justo medio. ¿Y qué dice David Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana? Que la ira es una respuesta natural, lo que decía Aristóteles, y tenemos que razonar qué es lo que tenemos que hacer. Mientras que Jean-Paul Sartre, ¿qué es lo que dice en su libro Ser y Nada? Que la ira es expresión de libertad y autenticidad, por supuesto, pero hay que mantener los límites, no causar daño a alguien porque yo soy iracundo, porque tengo una ira. Entonces, respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez. Y quise Marta Nussbaum, de filósofa, ella en su libro que se llama La fragilidad del bien, que la ira es un juicio de valor que nos sirve en determinados momentos y es crucial para cultivar la compasión y la empatía. Porque si yo miro que alguien está haciendo un justo con otra persona, trato de ayudarlo,
en un momento de desasosiego para que todos vivamos en mejor comunidad y en mejor bienestar. Entonces estamos viendo que la religión y la filosofía nos dice que la ira en un nivel desproporcionado es malo. La ira como emoción natural que nos ayudó a evolucionar como especie cuando estábamos en la sabana africana y teníamos que pelear o huir ante un elefante, ante un mamut, ante un tigre de dientes de sable, o ante el enemigo de una tribu que se quería comer nuestra comida o llevarse a nuestras mujeres, pues es un instinto natural. Pero debemos de aprender a moderarlo en su justo medio para evitar que esa ira se vuelva crónica, se vuelva un estrés continuo que nos lleve a acidez, gastritis, agruras, infartos, derrames, arritmias, diabetes por un enojo. Y hay que aprender a modelar nuestro instinto natural para el bienestar propio y ajeno. Doctor, pero toda esta forma como uno vive, que se da cuenta de cómo hace uno para controlar todo eso y no molestarse o no enojarse, doctor. Bueno, esa es la pregunta de la charla de hoy. Entonces, para poder entender qué hay que hacer, hay que entender desde el punto de vista científico, que es la perspectiva científica, qué es la ira. Entonces, primero preguntémonos qué es la ira desde el punto de vista científico. Vimos que desde el punto de vista filosófico, según Wittgenstein, es una interpretación de una palabra. Pero ¿qué es lo que nosotros interpretamos como ira? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos ponemos iracundos o enojados o bravos? Bueno, lo que sucede de las emociones es que nuestro cerebro percibe la información que viene del entorno, 11 o 12 millones de bits por segundo, de los cuales 10 millones vienen por medio de la vista, los otros 2 o 3 millones de los demás restos de los sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, la interocepción, que es la parte de adentro, y los recuerdos y las memorias, que son muy importantes para tomar una conducta en base a una reacción de información. Entonces, esa información llega al cerebro, el cerebro anticipa por microsegundos qué es lo que viene y reacciona para mantenernos vivos. Entonces, por ejemplo, una mala palabra. Si en mi cultura esa palabra significa algo de agresión, yo voy a reaccionar con la palabra, solo con oír la palabra. ¿Qué pasa si alguien me hace una seña? Y en mi cultura esa seña significa una falta de respeto. Mi cerebro intuitivamente va a reaccionar para protegerme, huir o pelear. Entonces, ¿qué es la ira? La ira es una reacción a la información que llega a nuestro cerebro buscando el placer o evitando el dolor, que se llama valencia. Ese principio de emoción entre el placer y el dolor es lo que nos hace reaccionar como enojo. Entonces, si yo estoy en un momento de malestar con alta energía, puedo estar enojado, iracundo, bravo o estresado. Si estoy en un estado de malestar con baja energía, estoy triste, deprimido y casi muerto. Si estoy en estado de bienestar con alta energía, estoy alegre, contento, gritando y lo que ustedes quieran. Y si estoy en estado de bienestar con baja energía, estoy calmado y triste. Bajo estos 4 cuadrantes podemos encuadrar cualquier emoción humana y eso se llama conciencia. Y la conciencia es la información que llega al cerebro. Entonces, ¿qué es en este término la ira? Una reacción de malestar con alta energía que nos hace huir o pelear. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo ante esa información? Secreta adrenalina, secreta acetilcolina, secreta cortisol. ¿Y qué es lo que hace eso en nuestro cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y hasta la temperatura. ¿Para qué sirve todo esto? Para preparar a nuestro cuerpo para pelear y huir. Incluso deja de circular el oxígeno dentro de la parte interna de nuestro intestino, por eso sentimos ese reflejo vagal, ese hormigueo en el estómago, que también lo podemos sentir cuando estamos emocionados con la novia, o con la novia de la juventud, o con quien sea,
o cuando vamos a ir a un trabajo que no sabemos qué nos va a contestar, o cuando estamos ante nuestro jefe, o cuando nos están amenazando, cuando nos pueden robar, porque nuestro cuerpo se prepara para pelear y huir. Entonces, si peleamos es la ira, y si huimos, pues es la depresión, la ansiedad, el disgusto o lo que sea. Entonces, ese tipo de información llega al cerebro y reacciona. Interesantemente, nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Pero para poder compartir las nuevas ciencias del cerebro y las neurociencias de las emociones, se lo voy a poner así para facilitarlo. Estos 86.000 millones de neuronas pueden interpretarse como 86.000 millones de instrumentos musicales con sus músicos. Y cuando los músicos tocan música de rock, por ejemplo, o de reggaetón, es cuando tenemos nuestro cerebro activado para pelear o huir, o para el sexo, si quieren. Pero cuando tenemos el cerebro en estado de tranquilidad, de calma o de enfoque, el cerebro se apaga un poco y se relaja. Entonces tenemos nuestro cerebro activo, se llama red neuronal por defecto, y nuestro cerebro concentrado, nuestro cerebro calmado. Son básicamente dos tipos de sistemas de conexiones. Esas conexiones van del lóbulo frontal al lóbulo occipital, del parietal al otro parietal, del temporal al otro temporal, y son conexiones que están en el cerebro. Entonces, cuando esa orquesta sinfónica está emitiendo música tranquila, es porque el lóbulo frontal es el director de la música, la parte de enfrente del cerebro. Cuando la música es de rock o de reggaetón o música que daña los oídos, es cuando el sistema límbico que está en el centro de la cabeza, como que fuera un huevo, y la parte de la yema es el que dirige en el cerebro la música, cuando estamos emocionados. Entonces, interesantemente, cuando la música es muy irritante y emotiva, se baja la razón o el enfoque. Y cuando la razón sube, se baja la emoción. Pues cuando estamos emocionados, no pensamos y nos casamos y cometemos tonteras. Y cuando estamos razonando, le bajamos a la emoción. Entonces, ¿cómo podemos activar la red de la música tranquila que se llama red de la razón o red de la calma? Esa la podemos activar enfocándonos en una actividad. Esta actividad de enfoque, según Mihaly Csikszentmihalyi, son aquellas actividades en las cuales estamos enfocados y se nos olvida nuestro nombre, se nos olvida quiénes somos nosotros, se nos olvida el tiempo y se nos olvida el espacio, porque las áreas cerebrales se enfocan en cierta cantidad de energía en un lugar específico y lo demás se va apagando. Entonces, ¿cuándo nos pasa eso? Cuando hacemos deporte, cuando estamos leyendo y estamos concentrados, ¿va? Por supuesto. Cuando estamos haciendo una obra, estamos pintando, nos enfocamos y nos relajamos. Si estamos viendo un atardecer y vemos la caída del sol en el horizonte, estamos enfocados y nos relajamos. Si vemos una fogata, nos quedamos viendo el fuego y las chispas que salen de la fogata, estamos enfocados y nos calmamos. Igual que una vela, igual que rezar, igual que orar, igual que contemplar, igual que rezar el rosario. Si estamos enfocados en algo y metidos en eso, nos vamos a relajar. Entonces, la pregunta que me hizo usted, ¿cómo hacemos para quitarnos la emoción, la ira, el enojo o la alteración del equilibrio mental? La forma más fácil de hacerlo es a través de la respiración consciente. ¿Qué significa eso? Hay una respiración que se llama respiración de la caja. O sea que respiramos, inhalamos, aguantamos el aire, exhalamos. Aguantamos el aire, inspiramos, aguantamos el aire, exhalamos. Aguantamos el aire, inspiramos, aguantamos el aire, exhalamos. Va, esa respiración en caja es la que usan los Navy SEAL de Estados Unidos, lo que usan los soldados de Israel, lo que usan los soldados de Guatemala, lo que usan los soldados de todo el mundo. Porque ese sistema de enfocarse en la respiración es un acto natural, automático. Pero cuando nuestra mente está enfocada en respirar, se tranquiliza nuestra mente, se enfoca y nuestro lóbulo frontal, que es el director de la orquesta,
comienza a bajarle a la emoción. Cuando estamos enojados, el director de la orquesta es el sistema límbico, la parte amarilla del huevo, donde está la amígdala, y la amígdala es el director de la orquesta de la música estridente, de la música de rock y la música de reggaetón. Entonces, los dos actúan como un sub y baja. Cuando estamos razonando, bajamos la emoción, cuando estamos emocionados, bajamos la razón. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de bajarle a la emoción? Respirando conscientemente es una forma. Relajando nuestro cuerpo por partes es otra forma. Y recordando una memoria de nuestro momento más feliz de nuestra vida es otra forma. Yo ahora estoy haciendo un estudio que se llama los juegos de la atención, que son esos ejercicios para enfocarse, para aprender a bajarle al estrés. Y lo estoy haciendo en niños, en mujeres, en hombres y en ancianos, porque todos traemos instintivamente en nuestros genes la capacidad para calmarnos en situación de estrés. Y tan es así que nuestras abuelitas nos lo decían. Cuando estés enojado, respira hondo 10 veces. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Enfocando su emoción en contar 10 veces y en respirar conscientemente. Si yo siento la emoción y trato de percibir qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está actuando, esa información que viene hacia mí en mi cerebro, estoy pensando. En el momento de pensar, le bajo a la emoción. ¿Qué pasa si yo estoy emocionado, estoy enojado y me pongo a escribir lo que estoy sintiendo? El hecho de enfocarme en escribir le va a bajar a la emoción. ¿Qué pasa si estoy enojado y me pongo a pintar el enojo en un cuadro con pincel? Me enfoco en pintar y le bajo a la emoción. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocar nuestro cerebro para activar las redes neuronales cerebrales de la calma, de la tranquilidad, en la cual nuestro lóbulo frontal, como director de orquesta de los 86.000 millones de instrumentos y 86.000 millones de músicos que tocan una sinfonía armónica, emiten ondas cerebrales que se vuelven alfa o teta, se llaman, que la frecuencia va entre 8 y 12 y entre 4 y 8, que es las ondas teta y las ondas alfa, que son las ondas de relajamiento del cerebro. Y la forma de hacerlo es enfocándonos en los ejercicios de la atención, que los voy a subir a propósito en mi página que se llama como mi libro, desde el umbral de la muerte. Usen mi libro en las páginas de Facebook y ahí voy subiendo los ejercicios de la atención, que lo que hacen es enfocar la mente para bajarle la emoción, y conforme ustedes lo vayan haciendo, su cerebro se va a ir ordenando y cada vez más tiempo del día van a pasar tranquilos. Tan es así que ahora hay estudios de una autora que se llama Imordino Yang, que lo que hace es hacer este tipo de ejercicios o de información en los adolescentes. Fíjense qué interesante. Y al hacer eso los adolescentes, permite que los adolescentes tengan más conexiones cerebrales, tengan más músicos tocando la música calmada. Y eso los aprende, los enseña a ver las cosas de diferente punto de vista, que es lo que estamos haciendo ahorita. La religión, la filosofía y la ciencia son perspectivas diferentes que nos abren el campo del pensamiento crítico. Eso nos relaja y nos ayuda a entender la realidad de lo que estamos analizando. Entonces, si enseñamos eso a nuestros jóvenes durante la adolescencia, les vamos a enseñar a calmar su emoción, a calmar sus hormonas alborotadas y a que sean buenos ciudadanos y buenas personas. Entonces, hoy se está viendo que los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola tienen una afección cerebral que produce un engrosamiento del lóbulo frontal, lo que estamos hablando aquí, y mejora la depresión. O sea que la gente que está... Es interesante porque Carl Gustav Jung hizo un libro hace 100 años que decía que los índices de depresión estaban bajando y que los índices de espiritualidad y religiosidad estaban bajando y los índices de depresión estaban subiendo. Hace 100 años. Hoy encontramos lo mismo. Lo que han encontrado es que los cerebros deprimidos les falta lóbulo frontal, para que me entiendan. Y los cerebros espirituales tienen lóbulo frontal aumentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente que está deprimida necesita espiritualidad. Entonces, hay estudios que están realizándose ahorita donde se comprueba eso. Esa espiritualidad, ¿en qué está basada? En la religión es aparte. La religión es una organización humana
para interpretar la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? El eje común de las religiones, el amar al prójimo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos y practicamos la religión? Orando, meditando, reflexionando, aislándonos en el desierto, yéndonos a una cueva, pensar en el otro, etcétera. Entonces, quiere decir que la evidencia científica de hoy está fundamentando los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, el mindfulness, la atención plena, la respiración consciente, la película mental y el relajamiento guiado, que es lo que les acabo de explicar, para bajar la emoción. Y actúa así. Ahorita llevo como unos 30 pacientes ya y todos han mejorado el estrés. Lo estoy comprobando con mediciones electromagnéticas a nivel frontal y una encuesta, unas preguntas. Y todos, niños, mujeres y ancianos, le bajan al estrés con los ejercicios de atención. Se llaman los juegos de la atención. Doctor, ahí por cuestiones de tiempo, doctor, ¿cuáles serían aquí las síntesis, las conclusiones, doctor? Bueno, la conclusión es que ahora con las neurociencias estamos comenzando a entender qué son las emociones, qué es la ira y cómo la podemos controlar. En pocas palabras, podemos controlar la ira o el estrés, sería la palabra hoy de moda, a través del enfoque mental, a través de enfocarnos en hacer algo. Y lo hacemos todos los días, creamos un hábito, un reflejo condicionado de Pavlov en nuestro cerebro, y eso nos va a ayudar a reconectar nuestra cabeza de tal forma que más tiempo vamos a pasar en estado de relajamiento y en estado de bienestar. Y las personas que practican el mindfulness, el yoga, la meditación en el Himalaya y que tienen más de 60,000 horas de entrenamiento, su estado cerebral se mantiene en ondas gamma de la mayor parte del tiempo. Entonces ellos están en paz espiritual y están iluminados ante la realidad porque tienen ese desapego al mundo material y viven más su espiritualidad. Eso les baja la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y tienen capacidades sobre su propio cuerpo para sentirse mejor, más felices y en estado de bienestar. Y no me crean, practiquen los ejercicios que voy a subir en mi página y ustedes mismos se van a dar cuenta que son efectivos para manejar no solo el estrés, sino que la ira, la gula, la lujuria y otras cosas más que vamos a ir hablando poco a poco en estas charlas. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo. Como siempre, le agradezco que lo haya compartido con todos los oyentes de Radio Universidad y de Conexión Académica, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión, donde usted puede encontrar estos temas y con él platicamos hoy cómo manejar la ira. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.